Bienvenidos a esta enseñanza. Hoy hablaré un poco sobre el libro de los Hechos. Voy a darte algunos antecedentes sobre el libro y ayudarte a ver que el libro de los Hechos es como un diario de algunos de los primeros discípulos. Cómo vivían y si de verdad Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, nuestro diario de hoy debe de alguna manera parecerse a lo que estamos leyendo aquí, porque Jesús es el mismo. Y esta enseñanza puede ayudarte a que Él venga a tu vida. Dios nos ha llamado a convertirnos en sus discípulos y tu vida puede parecerse a la vida de los discípulos. Tu vida se va a ver como lo que leemos en el libro de los Hechos, de modo que Dios te bendiga con esta enseñanza. Bienvenido a esta enseñanza. Hoy voy a hablar sobre el libro de los Hechos, algo que espero poder hablar. Pero antes de empezar, solo quiero orar. Dios, te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Dios, te pido por esta enseñanza ahora y yo oro por las cosas que quieres que comparta. Dios, ven con tu Espíritu Santo y ayúdame a compartir lo que usted quiere. Y déjeme ser guiado por su Espíritu. Oro por todos quienes ven esta enseñanza, que esto va a abrir sus ojos, se desarrollará en ellos la libertad. Abre sus ojos, Dios, abre sus oídos para que puedan escucharte, abre sus corazones. Ayúdales a entrar y a vivir la vida que has llamado a todos y cada uno. Pido por esta enseñanza, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta estar con ustedes y dar esta enseñanza. Me encanta hablar del libro de los Hechos y para mí es algo que siempre hago cuando estoy fuera. Hay algo especial en el libro de los Hechos que voy a mostrarte. Algo del libro de los Hechos. Creo que algo que nunca has escuchado. Algo que te ayudará a entender el libro de los Hechos y le ayudará a entender lo que es la vida cristiana normal. Porque de esto es que esta enseñanza trata. Para conseguir en los cristianos una vida cristiana normal, que usted lea acerca de la Biblia. Y esta es la primera enseñanza de cada 20, pero ya tengo muchos testimonios en las dos primeras enseñanzas de muchas personas. Ellos son muy felices y Dios me habló hace unos días. Yo oraba si Él quería que yo terminara de publicar las dos primeras enseñanzas. Así que las lecciones están en YouTube y también están en nuestra página web, La Última Reforma, donde todos pueden verlas. Solo quiero hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Es como un paso a la vez y no sé cómo va a terminar. Yo no sé cómo va a terminar esto. Solo sé que voy a hablar la próxima vez. Y vamos a hacer una cosa a la vez. Y sí, las dos lecciones están publicadas para que todos puedan verlas. Pero yo tengo muchos testimonios de las primeras dos enseñanzas. Una señora que me escribió que ella ama cada palabra de la misma, que ha cambiado y se ha convertido, que había llevado a alguien a Cristo hace unos días. Habían pasado 13 años desde que no había llevado a nadie a Cristo. Ella no había hecho eso durante ese tiempo. Entonces ella se acercó a mí, me habló y me dijo: necesito que me enseñes cómo hacerlo. Yo voy a hablar acerca de cómo hacerlo más tarde. Yo obtuve muchos testimonios donde la gente ahora lleva a otra gente a Cristo. Personas que pueden ser salvas y sanas a través de sus propias manos. De solo una pequeña enseñanza. Esta enseñanza, como usted ve, es tan diferente de lo que hemos visto y tenemos que cambiar nuestra mentalidad.
Y si cambiamos esa mentalidad, entonces vamos a empezar a vivir la vida. Es simple, y estoy feliz por lo que Dios está haciendo con las 2 primeras lecciones, y espero con interés continuar en la actualidad con las otras. Algo que la gente se pregunta fue lo que dije la última vez. Fue muy corto y quería comenzar con esto la última vez. Les dije que no necesitan el don de sanidad para sanar enfermos. Y se los expliqué un poco, pero esto es así, es nuevo en muchas mentes y las personas tienen que escucharlo una y otra vez. Voy a hablar un poco acerca del don. Somos el cuerpo de Cristo, tú y yo. Cuando fuimos salvos, Él nos envió a la tierra el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo son piedras vivas, usted y yo. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, por lo que todos podemos bautizar, compartir la comunión y hacer todo lo que la Biblia dice que hagamos. Cuando naces de nuevo, cuando seas salvo, se ha recibido el Espíritu Santo. Tienes el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y no hay nada más necesario cuando se trata de poder. Lo que necesitas es empezar a caminar de algún modo y aprender lo que Dios nos ha dado. Y es muy simple. Cuando veo gente que se salva ahora, a menudo oramos por ellos y ellos se arrepienten y son bautizados. Y son bautizados con el Espíritu Santo y también empiezan a hablar en lenguas y son bautizados en agua. Hay una cosa más que nosotros hacemos, oramos por las personas enfermas y se sanan el mismo día. No hablamos del don, no hablamos de todas esas cosas. Acabamos de mostrarles que ya lo tienen. Tienen a Cristo y a Dios y se sanan a través de ellos. Dios siempre nos da libertad y da libertad a las personas que tienen demonios a través de ellos porque han sido bautizados con el Espíritu Santo y tienen el poder de Dios y tienen todo lo que necesitan. Con gente nueva es así de sencillo. Nos limitamos, vamos a hacerlo y lo hacen. Y lo hacen desde el primer día. Las personas mayores o personas que han asistido a la iglesia desde hace mucho tiempo tienen muchas preguntas como, sí, pero no tengo el don de sanidad. La gente nueva no viene con estas preguntas. La gente de la iglesia tiene muchas preguntas. Estos son muchísimos de nuestros problemas cuando tratamos de servir a Dios. No es algo que teníamos antes. Es una enseñanza equivocada que nos da la iglesia debido a su mentalidad equivocada. Tenemos a menudo una mentalidad en la iglesia que es diferente a lo que la Biblia dice. Un ejemplo es mi propia vida. Fui salvo en un movimiento de la iglesia donde estaba realmente la llave en lo alto del hombre de Dios, en la parte superior. Cuando fui salvo, quería servir a Dios. Y recuerdo un día estuvo un gran orador y le di un poco de agua para que pudiera hablar. Yo estaba pensando, oh no, el hombre de Dios está aquí. Me emocioné porque Dios lo usaba. Dios estaba cerca de este hombre. ¡Wow! Dios lo estaba usando. Y recuerdo que yo estaba en el baño y yo me estaba lavando mis manos. Después de estar en el baño, detrás de mí una puerta se abrió. Y en 2 segundos realmente me dio un shock porque ¿usted sabe quién salió del baño? El orador de la noche, el altavoz que iba a hablar. El hombre de Dios salió del baño detrás de mí. Y yo pensé, va al baño igual que nosotros. ¡Wow! Yo realmente pensé eso. Si le preguntan a las otras personas que estaban ahí, las otras personas de la iglesia, si pensaron que él iba al baño, dirían, sí, por supuesto, él va al baño igual que nosotros. Pero recuerde, era nuevo en esto, acababa de experimentar a Dios, solo experimenté el Espíritu Santo, y venía con una mente equivocada. Nadie me lo ha dicho, pero al cabo de pocos meses tuve unas gafas en mí también. Y a través de estas gafas he visto personas
Esos hombres de Dios que hablan detrás del púlpito como alguien que estaba alto, 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 allá arriba de Dios, cerca de Dios. Y yo aquí abajo, muy abajo. Y yo pensaba de manera rápida y loca y pensaba como, ¿ha de ir al baño? ¿Hace esas cosas? Pensé que era tan sagrado en todo lo que hacía que no necesitaba de ir al baño más. Sé que es una locura, pero solo quiero decirle que tenía la mentalidad que servir a Dios era solo para pocas personas que tienen un don especial. Puedo ver que en esa mentalidad no es solo de donde vengo, sino que está en muchos otros lugares. Así que las personas en la iglesia están recibiendo algo que ya tienen, o quieren recibir algo que ya tienen, y están esperando que Dios les dé un don. Pero no necesitan un don, necesitan obediencia. Tienen que ir a la palabra de Dios. Quiero explicar un poco más sobre eso. Tenemos los 5 ministerios: profetas, evangelistas, pastores. Efesios 4:11. Y también en Corintios habla de los dones, el ser apóstol y profetas, también los dones de sanidad y otros tipos de dones. Por lo que ponemos también el don de sanidad aquí junto a estas cosas. Pero, ¿cuál es el don? El don tiene 2 propósitos para 2 cosas. El don es de uso común, es para todo el cuerpo. El don es para una persona, el don es para todo el cuerpo. Y es equipar a los santos para el ministerio. En Efesios 4:11 y 12 dice esto. Así que los dones son para dotar a las personas como tú y como yo, para que estas personas sean creyentes y podamos hacer lo que estamos llamados a hacer. Somos el cuerpo de Cristo. No se trata de que todos somos apóstoles, que no todos somos profetas, no todos somos evangelistas o pastores, que tenemos un don especial. Ponemos esos dones en la parte superior y luego al cristiano en la parte inferior, la parte de abajo. Pero esos dones son para equipar a la gente. Si miro mi vida, soy fuerte como evangelista y utilizo eso para equipar a las personas en lo que soy. Soy fuerte en sanidad y lo uso para equipar a la gente en eso. Mi don no es que primero soy evangelista o que tengo el don de sanidad. No. Es lo que soy. Soy un discípulo de Jesucristo. Y todo el mundo es un discípulo de Jesucristo. Y quizás usted trabaja como un profeta, evangelista o apóstol, pero primero es un discípulo de Jesucristo. Y como un discípulo de Jesucristo, eres fuerte en algunos aspectos. No es una posición, pero es una función. Por lo que si usted es fuerte como profeta, funcionas como profeta. Usa ese don para entrenar y para ayudar a todo el cuerpo. Y aprende a profetizar. Por ejemplo, yo era fuerte para la sanidad, pero la profecía no era mi camino. No es como si tuviera que elegir. ¿Quieren sanidad? ¿Quieren profetizar? ¿Quieren hacer eso? ¿Quiere hacer esto? No. Conocí a un amigo que era fuerte en la profecía y vi cómo lo hacía. Así que usé su don y entonces él me enseñó cómo hacerlo. Ahora entonces puedo profetizar a la gente porque me ayudó a abrir los ojos para mostrarme lo que ya tengo en Cristo Jesús. No puso las manos sobre mí y no me dio el don de profecía, no. El don que tiene me ayudó a ver el camino porque yo ya lo tengo en Jesucristo. Muy a menudo creemos que un discípulo está en la parte superior y tal vez pensamos que otros discípulos están debajo de ellos, pero no es así. Somos los discípulos todos. Todos nosotros somos discípulos. Tenemos diferentes funciones, no posiciones.
las funciones de la iglesia. Y estos son para ayudar a sentar las bases para que como discípulos podamos construir sobre ese mismo fundamento. No es que están sobre nosotros. Todos somos discípulos de Cristo. Este es el llamado para cada uno de nosotros. Pero algunos discípulos son fuertes en alguna área y te ayudan a equiparte en eso. Y el resto son fuertes en otras cosas. Algunos son fuertes como pastores y ayudan al cuerpo a hacerlo. Por ejemplo, no todos son profetas, pero pueden profetizar. No todos son evangelistas, pero todos pueden evangelizar. No todo el mundo es un maestro, pero todos pueden enseñar a otros. No todos son pastores, pero todos pueden mostrar su amor y cuidado a otras personas. Porque no es usted, no tenga el don de algo o que usted no tenga el don de algo. He escuchado a la gente decir, yo no tengo el don de sanidad, así que no puedo sanar enfermo. Es lo mismo que decir, no soy un maestro, por lo que no puedo enseñar a nadie. No puedo enseñar nada. O porque no soy un pastor, no puedo dar amor, no puedo llamar a alguien y preguntar cómo está. Porque esto, por supuesto, es una mala enseñanza. Por supuesto, este es el llamado. Es de estar aquí en lugar de Cristo. Es nuestro llamado. Si vamos a 2 de Corintios 5:17 en la Biblia, 2 de Corintios 5:17, si usted lee, toda persona que acepta a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La antigua vida desaparece y una nueva vida comienza. Así que cuando alguien está en Cristo, es una nueva persona. El contexto dice que somos ahora embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo. Entonces yo soy un embajador de Cristo. Este es nuestro llamado. Es otra palabra para discípulos de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Esta es nuestra vocación. Todos, usted y yo, esta es la palabra discípulos en la Biblia. Jesús nunca usó la palabra cristiano. La palabra cristiano llegó posiblemente 11 años después que Jesús salió de la tierra. Él utilizó la palabra discípulos. Él utilizó esta palabra más de 200 veces. La palabra cristiano se utilizó 3 veces. La primera vez fue 11 años después que Jesús dejó la tierra en Hechos capítulo 11, 26. Después de algunos años, algunas personas que vieron a los discípulos y les dieron el apodo de cristianos, porque llamaban a los discípulos y aparecían o eran de Cristo, entonces eran cristianos, porque se miraban como Cristo. Cristiano significa algo de Cristo, parecido como Cristo, porque ellos hicieron lo que Cristo estaba haciendo. Curaron enfermos, eran guiados por el Espíritu, profetizaron. Ellos hicieron lo que Jesús hizo y lo que Jesús les mandó a hacer. Dios les dio dones o dio dones a la iglesia para que nosotros seamos buenos discípulos y para llegar a ser buenos embajadores de Cristo en nuestra vida cotidiana. Los dones funcionan para equiparnos. Los dones funcionan, por eso, si tengo que ser fuerte en profetizar, habrá alguien fuerte en profecía, y entonces esta persona que es fuerte, él es un profeta, él me ayudará a profetizar. Y entonces habrá un evangelista que será bueno en eso y me ayudará a equiparme y poder ser más fuerte. De esa manera. Entonces, ¿es todo el mundo un profeta? No. ¿Todos pueden profetizar? Sí, claro que sí. ¿Todo el mundo es un evangelista? No, pero todos pueden evangelizar. ¿Todo el mundo tiene el don de sanidad? No. ¿Todos pueden sanar a los enfermos? Sí. ¿Por qué? Porque no necesitan un don especial. La persona se encuentra dotada para prepararte. Eso no significa que si voy a profetizar a una persona, soy un profeta. Si comparto a Jesús con una persona, no me hace un evangelista.
Si yo comparto a Jesús y sano a una persona, me hace una persona con el don de sanidad. Y si tengo una reunión en la que le enseña al cuerpo de Cristo y les ayudo a entrar en la profecía, se puede decir que he usado esa función como un profeta. Y puedo hacer eso, pero no soy bueno en esa área, como otras personas. Hay otras personas que son muy fuertes en esas áreas, equipando a las personas en esa área. Porque una cosa es tener un don para equipar personas, pero otra cosa es ser un discípulo de Cristo, un embajador de Cristo. Y hacer lo que nos ha llamado a hacer. Quiero decir que esta mentalidad sobre los dones, no voy a hablar de los dones. La gente dice, ¿qué hay de este don? ¿Qué hay de eso? Corintios dice, todas las personas, muchos se pierden en esto y pierden el poder del Espíritu Santo y la vida que están anhelando. Es como lo que hacemos hoy. Vemos a la gente que está en el fuego, que aman a Jesús, que están sobre el fuego, hablan de Jesús, que oran por la gente, que experimentan cómo el Espíritu Santo está hablando a través de ellos, que experimentan muchas cosas, pero luego van a la escuela bíblica y después de estar en la escuela bíblica, entonces tienen mucho conocimiento, porque saben exactamente cómo estar bien en una área y lo que la palabra dice. Si tienen muchos conocimientos, pero ¿dónde está la vida? Sinceramente lo he visto. He visto gente que amaba a Jesús, que deseaban servir a Dios, que querían construir iglesias y realmente vivir para Jesucristo. Pero luego ellos pasaron a una escuela bíblica. Después de esto dicen, esta no es la forma correcta de hacerlo. Usted tiene que hacerlo de esta manera, es decir, que ellos saben todo lo que hay en su mente. ¿Pero lo hacen en realidad? No. La gente que lo hace de la manera correcta a menudo son personas que no lo hacen ellos mismos. Solo quiero decir, no se pierdan. Tenemos que hacerlo de la manera correcta, pero no perdernos. Es mejor hacerlo y ver cómo se trabaja en la vida cotidiana. Y cuando experimenta que esto está trabajando y luego va a la palabra de Dios y lee, usted entenderá mucho mejor lo que la palabra dice. Ahora ya tienes experiencia en la materia y pues lo has hecho. Sí, eso era lo que quería decir. Todos somos embajadores de Jesucristo. Este es el enfoque. Todos somos discípulos de Jesucristo. Si necesito saber dónde acudir en la Biblia para ver lo que un discípulo realmente es, ¿voy al Antiguo Testamento? No. Por supuesto que no. Esa es la vieja vida. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es antes de Jesucristo. ¿Qué pasa con el Evangelio? Sí. Puedes ver que Jesús nos llama como discípulos y lo que manda a hacer. Puedes ver sus enseñanzas, cómo llamó a sus primeros discípulos y los envió a lo que iban a hacer. Luego hablaremos de eso. Así que, ¿dónde voy? Voy al libro de los Hechos, porque es después de la cruz, después de que el Espíritu Santo fue derramado, después de que Jesús murió y resucitó. Esta es la primera iglesia. Y Jesús nos manda a salir y a ser discípulos a todas las naciones. Y miremos el libro de los Hechos. Ahora te voy a contar un poco sobre este libro y la historia de lo que está detrás del libro, para que pueda comprender de lo que el libro de los Hechos habla. Usted lee sobre diferentes personas. Usted lee también sobre Pedro. Usted puede leer sobre Esteban, usted lee sobre Felipe y mucho sobre San Pablo. Están también otras personas, pero son las personas claves que leemos en Hechos. El libro de los Hechos no es de el primer apóstol, porque ¿dónde se puede leer sobre Juan en este libro, el libro de los Hechos? Se puede leer muchas cosas que ocurren a mano de los apóstoles, pero no acerca de la experiencia que Juan vivió o de lo que Andrés experimentó.
O también Felipe, la experiencia de Felipe, Tomás o Bartolomé o Juan. Y así sucesivamente. No leen lo que allí han experimentado. Felipe, por ejemplo, tuvo que experimentar muchas cosas con Dios. Sí. Tomás o Bartolomé experimentó muchas cosas con Dios. Sí. Pero no lees acerca de eso en Hechos. ¿Por qué no? Porque Hechos no es el libro de los primeros apóstoles. ¿Cuál es o qué es el libro de los Hechos? ¿Qué es entonces? Comienza a leer en el capítulo 1 de Hechos, lo que lees, escribe, es a Teófilo. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, de modo que fue escrito por Lucas. Él comienza el libro de esta manera. En mi primer libro dije Teófilo, y Hechos fue también escrito por Lucas. Fue escrito a una persona llamada Teófilo. El libro de los Hechos es la segunda carta que escribió San Lucas y fue a Teófilo, debido a que el Evangelio de Lucas es la primera carta que él escribió. Y si va al Evangelio de Lucas, se puede ver que esta carta es de Lucas. Es de Lucas a Teófilo. Y aquí dice en el verso 3, también me decidí a escribir y registrar cuidadosamente para usted más honorable Teófilo. Y así todo lo dijo Jesús. Y dijo, así que Lucas escribió 2 cartas. La primera fue en el Evangelio de San Lucas y la otra fue en el libro de los Hechos. Había escrito a una persona llamada Teófilo y le dijo, honorable Teófilo, por lo tanto, pone a Teófilo allá arriba como, oh, más honorable Teófilo, me dirijo a usted. ¿Por qué escribió más honorable Teófilo? Lo que muchos estudiosos creen, y creo yo también, es que Teófilo fue el abogado que iba a tener a Pablo en la corte en Roma. Pablo iba a Roma. Allí Pablo iba a estar delante de un juez y realmente él necesitaba un abogado. Y creo que también que Lucas quería relatar los antecedentes de Pablo y también de Jesús con este abogado llamado Teófilo. Entonces escribió la carta de Lucas, todo acerca de Jesús, todo bien detallado, y él continúa hablando sobre el Espíritu Santo y cómo Jesús le indicó que el Espíritu Santo vino a San Pedro y lo que sucedió en el primero, y después a continuación contó cómo Pablo llegó. Y fue interesante cuando Pablo llegó por primera vez. Y él no volvió a retroceder y se lee que las otras personas también. Ahora es solo de Pablo. Y lees una vez más cómo Pablo fue salvo. Él va y cuenta su relato de cómo se salvó de nuevo. Puede ver realmente la vida de Pablo totalmente detallada. Así que sabemos mucho más sobre Pablo que lo que sabemos de Pedro, si va al libro de los Hechos. Entonces se sabe mucho más sobre Pablo que del resto de los apóstoles. ¿Por qué? Debido a que Hechos fue escrito por San Lucas, el viaje y toda la vida que vivió Pablo. Y el libro de Hechos termina de repente cuando Pablo está sentado y esperando tener un juicio en Roma y necesitaba al hombre que es abogado para ayudarlo en el juicio. Creo que era Teófilo. Esto es un poco de base y si sabemos algo de historia, podemos ver que es un error llamarlo el libro de los primeros apóstoles, el libro de los Hechos o de los primeros apóstoles, porque no es el libro de los primeros apóstoles. No se trata de los primeros apóstoles. Es una carta donde se puede ver una imagen pequeña del fondo de lo que ha sucedido, y es acerca de San Pablo.
Y ahora vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a tomar algunas historias. Y entonces usted va a ver mucho sobre los primeros apóstoles. Quiero decir apóstoles porque no se trata de los primeros discípulos de Cristo, embajadores de Cristo. Es su forma de vivir y cómo continuaron para hacer la obra de Jesús. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Este es uno de mis capítulos favoritos en el libro de los Hechos, donde se puede leer sobre Cornelio y cómo él llamó a Pedro. Esto también es una cosa especial porque esta es la primera vez que iban a los no judíos, a los paganos. Y es por eso que es muy importante tenerlo aquí para Lucas y ponerlo en el libro de Hechos, que nos da toda esta historia. ¿Qué es lo que se lee acerca de ese hombre? Su nombre era Cornelio. Un ángel le habló a Cornelio y le dijo: enviaré a alguien a Pedro, por lo que enviaron a alguien a Pedro a la casa donde él estaba. Y Pedro estaba en oración y vio una visión y Dios le habló desde el cielo. Y le dijo a Pedro que fuera y siguiera a esas personas, a Cornelio, y que fuera a su casa, y entró en casa de Cornelio, una persona que nunca había conocido. Él estaba en esta casa y entonces fue enviado por el Espíritu Santo, y mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban. Y Pedro dijo: está bien que sean bautizados en el agua. Y fueron bautizados. Esto fue lo que Pedro experimentó en el capítulo 10 del libro de Hechos. Esta es mi pregunta. ¿Es Jesús el mismo ayer, hoy y siempre? Sí, es Él. El Espíritu Santo está diciendo que sí. Hoy y siempre es el mismo. Si los discípulos o lo que Pedro ha experimentado en ese momento lo podemos experimentar el día de hoy, tenemos el mismo Espíritu Santo en nosotros. No exactamente eso mismo, porque había un mensaje en eso, pero podemos experimentar lo mismo hoy. Podemos tener una visión de ángeles. El Espíritu Santo nos lleva, la gente se está salvando, la gente se está bautizando y podemos experimentar lo mismo que Pedro. Pero esto no fue un domingo en la iglesia. Esto fue la vida cotidiana de Pedro. Y vemos un poco de la vida de Pedro y cómo Dios estaba trabajando a través de él. Quiero darles un testimonio donde se puede ver que todavía es el mismo hoy, y fue hace algunos años cuando empecé a quitarme mis lentes religiosos de encima. No se trata de estar en la iglesia el domingo por la mañana y hacer las cosas de la iglesia. También puede ser que sí, pero se trata de vivir como un discípulo de Jesús el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y de ser quienes somos y lo que Él nos ha mandado a hacer. Y cuando empecé a ver eso, experimenté cosas realmente como en Hechos. Una experiencia fue hace algunos años. Yo estaba en un camping por un fin de semana y Dios obra en la vida cotidiana aun cuando usted está acampando afuera. Así que una noche tuve un sueño. En el sueño yo estaba pescando. Cada vez que la línea tocaba el agua, entonces atrapaba a un pez. Y yo estaba de pie con el pescado en la mano y pensando lo divertido que es pescar. No pensaba en cualquier pescado que conocía antes. Tenía formas y colores divertidos. Alguien vino en el sueño y le pregunté ¿qué es eso? Y él me explicó lo que era, pero no lo recuerdo muy bien. Yo puse los peces abajo y tiré la línea de nuevo y atrapé esta vez un pez diferente. Diferente pero inusual. Atrapé 5 pescados. Cuando atrapé el número 5, estaba yo pensando lo gracioso que es un pescado. Entonces me acordé que los atrapé antes y no fue porque los peces eran graciosos que estaba riendo, solo era un pescado que no había visto antes. Cuando me desperté, supe que este sueño era totalmente de Dios. Estaba muy seguro y de inmediato Dios me habló que el sueño significaba que Él quería enviarme a las personas de otros países, otras culturas que viven en Dinamarca.
Eso es lo que experimenté en ese sueño. Después que yo tuve el sueño, entonces yo me puse la ropa y fui afuera a orar. Oh Dios, gracias por el sueño en Dinamarca. También va a las personas a otras naciones y culturas que viven en Dinamarca. Gracias por todo eso, por enviarme afuera. Y como yo estaba orando, oí un bip, bip. Era un email en un teléfono móvil. Abrí el email y era de un joven de Pakistán que estaba viviendo en Copenhague, la capital de Dinamarca. Él me escribió: Torben, ¿puede venir y orar por mí? Normalmente no salté en un coche y fui a Copenhague. Se trata de 3 a 4 horas desde donde estamos y un puente que cuesta mucho dinero cruzar. Yo no voy allí solo para orar por alguien. No lo sé, pero Dios solo me había dado el sueño. Y porque Dios me ha dado el sueño, me dije: sí, iré. Sabía que procuraría ir con él. Y tuve la visión, vinieron y Pedro les siguió. Yo tuve un sueño y en lugar de venir a mí, me acababa de enviar un email, por supuesto. Ahora estamos en tiempos muy diferentes. Tenemos email, aeropuertos, cámaras de video, tenemos muchas cosas que ellos no tenían, pero el espíritu es el mismo. Así que leí este email y le escribí: yo iré a ti. Y ocurrió algo. También quiero decirles que mi esposa y yo estábamos viviendo por fe. No tenemos un gran salario, vivimos la vida día a día. Jesús tiene algo para enviarnos siempre. Y las personas nos apoyan de alguna manera y hacemos cualquier cosa, así vivimos. No hablamos mucho de eso, queremos que Dios demuestre que Él es quien trabaja. Debido a lo que experimentamos ese día, yo iría a Copenhague el viernes. El viernes por la mañana, pero el lunes yo no tenía nada de dinero y llegó una factura que yo tenía que pagar ese lunes. Fue de $400 y no tengo $400. No tengo nada de dinero y no tengo dinero para la gasolina, para ir a un lugar o dinero para ir al puente. ¿Qué hago entonces? Oré. Así que yo iba caminando y orando: Dios, ayúdame a cumplir el sueño, voy a Copenhague el viernes, va a ser bueno, Dios. Estaba tan emocionado sobre ese sueño que Dios quería enviarme allí. Y dije: Dios, tengo una factura que tengo que pagar hoy por $400, necesito el dinero ahora, y necesito ese dinero. Y mientras caminaba y oraba, de repente un hombre con un perro salió delante de mí, y yo estaba como: wow. Quiero estar solo aquí, vete. Pero él estaba caminando a la misma velocidad que yo. Entonces fui pensando: si me detengo, voy más lento o más rápido, o voy alrededor de él porque quiero estar a solas. Pero un pensamiento vino a mí: y ve por este camino. Me fui rápido por el sendero, iba caminando por una carretera, y cuando entré a la carretera caminé por 10 metros. Entonces me detuve y miré a mi alrededor y pensé: nunca estuve aquí. Pero bueno, me voy a ir por aquí. Ahora el hombre con el perro se fueron, ahora puedo volver. Pero cuando volvía estaba de pie, así no. Estaba con la mano en la barbilla. No, Dios, ¿tú quieres que camine aquí? ¿No es así? ¿Sí? Quiere que camine aquí en esta carretera ahora. Así que me fui a pie. Dios, ¿por qué quieres que camine aquí? Nunca he estado aquí, nunca he caminado aquí antes. ¿Por qué tú quieres que yo ande aquí? Y mientras decía eso, de repente apareció un auto en la carretera y el auto se detuvo. ¡Pit! Y un hombre abrió la ventana y me dijo: Torben, ven aquí. Y dije: hola. Era un cristiano de otra iglesia. No lo conozco tan bien, pero hablamos como usted suele hacer cuando se reúne con los cristianos de otras iglesias. Fui y le dije: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Sí, estoy bien. Y dije: yo tuve un sueño, voy a Copenhague el viernes. Y me puse a contarle el sueño, porque estaba ilusionado, estaba sentado en el coche y entonces me dijo: alto, detente. Torben, ¿tiene dinero?
yo estaba pensando, bien, una pregunta interesante. Pero me estaba diciendo que Dios provee y yo continué, Torben, es que siento que debo darte $400. Bien, sí, si desea. Sí, yo solo voy a parar el coche y usted va a recibirlo. Y detuvo el coche, salió. Así que fui a él y entonces él me dio los primeros $100 y dijo, aquí está el primer dinero. Dije gracias y quería mostrarle que Dios lo había usado. Entonces, yo le dije, para ser honesto, tengo una factura que debo pagar hoy de $400. Caminaba por aquí y decía, Dios, yo necesito el dinero hoy. Luego un hombre con un perro salió delante de mí y vine a este lugar y me pregunté, Dios, ¿por qué camino aquí? Y ahora usted se detiene y puede pagar la factura. Me miró a mí, me miró los $100 en mi mano y dijo, simplemente guarda el dinero y me das la factura. ¿Dónde vives? Y yo le dije dónde vivía y él dijo, entonces en 3 horas estaré en tu casa y tú me vas a dar la cuenta y luego voy a pagarla. Así entonces él se metió al coche y se fue. De repente estaba parado otra vez solo. Esta carretera tenía $100 en la mano y la cuenta desapareció. Ningún hombre, ningún perro, ningún hombre en coche, solo Dios y yo con $100. Y yo estaba como, wow, es increíble que cuando... Es muy increíble todo esto. Dios ha hecho muchas cosas y entonces yo le dije, si vivimos así, lo mismo que Jesús dijo, Dios provee para nosotros. Él hace todo. Él utiliza a las personas para hacerlo. Dios nos está dando, pero $100 no era suficiente todavía para ir a Copenhague y volver. Así que no podía ir allí. Lo que ocurrió fue que 3 horas más tarde volvió y dijo, hey, aquí tienes los $400 más, y se fue, y de repente la factura fue pagada y yo estaba de pie con $400 en la mano, más que suficiente para ir a Copenhague y regresar. Así que el viernes yo me fui a Copenhague y en el camino Dios me habló en Romanos 1:11, mira hacia adelante para verle. Pablo dijo, para que pueda dar un don espiritual, para que podamos regocijarnos en la fe. Experimenté a Dios hablándome y a continuación fui con unos amigos a un apartamento y su hermano de 23 años, de origen pakistaní, que me escribió. Él estaba ahí y estábamos sentados y comiendo y después de haber comido algunos alimentos, él preguntó, ¿es usted cristiano? Ella dijo, sí. Pero cristiano puede significar modelo Constantino, bautista. ¿Es usted salva? ¿Es bautizada con el Espíritu Santo? ¿De qué religión es usted? Le pregunté, ¿qué hay acerca del Espíritu Santo? ¿Usted puede hablar en lenguas? Dijo, no, pero por eso está aquí. Y pensé, wow, yo no sabía eso. Yo no sé por qué estaba ahí. Romanos 1:11, miré hacia adelante para verle y pude dar un don espiritual. Así que Dios se ha ocupado de ellos y vieron que necesitaban algo. Por lo tanto, Dios envió a Torben y el Espíritu Santo y me dio un sueño y me envió allí, así como, o casi igual que Pedro y Cornelio. Ella me dijo, ahora tenemos que ir al apartamento de al lado donde mi hija vive. Así que fuimos al apartamento y yo entré a una pequeña sala como de 20 o 30 metros cuadrados. Y yo estaba allí de pie buscando a las personas. Habían más o menos unas 20 personas reunidas desde Pakistán. Uno estaba tocando un tambor. Ellos eran religiosos cuando vinieron al cristianismo. Habían 7 que eran musulmanes. Para ser sincero, ninguno había nacido de nuevo. Tal vez alguno de ellos. Yo estaba allí de pie mirando a todas esas personas. Y yo estaba detrás de la puerta porque no había pensado nada. Yo pensaba, Dios, qué graciosos pescados. Hace 2 semanas estaba al otro lado de Dinamarca. Dios me dio un sueño. Ahora estoy aquí en un apartamento con 20 personas que no conozco. Era casi como Pedro en el libro de los Hechos en el capítulo 10. Y vino Dios y el Espíritu Santo oró por un chico que se cayó y en cuanto se despertó él tenía un tumor o algo al lado que desapareció. Y vio venir una nube del cielo y cuando oré por él, después una mujer que tenía un demonio y cayó por la puerta
Podía ver el demonio en su cara y después salió de ella. Se podía ver en su rostro que ella era libre. Ella me dijo más tarde que cuando oré, ella vio algo salir de su estómago que la miraba frente a frente. Y en el nombre de Jesús esto desapareció. Muchos se salvaron y bautizaron en el nombre de Jesucristo en esa noche. La primera vez que bautizamos, creo que bautizamos 5 personas. Más personas salvas y más bautizadas con el Espíritu Santo. Y un hombre, cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, estaba de pie. No era yo quien lo estaba haciendo, pero la forma de hacerlo fue que fui a un cuarto, tomé una persona y un discípulo y le dije, mira, abre los ojos y verás lo que haré. Ahora voy a orar para que el Espíritu Santo venga sobre ellos y van a ser bautizados y hablarán en lenguas. Entonces yo oré y él fue bautizado en el Espíritu Santo y entonces hablaba en lenguas. Y le dije, ahora lo ha visto, vaya usted, hágalo, ponga las manos sobre él y ahora haga lo mismo. Y esa persona fue bautizada por él. Así es como trabajamos el discipulado. De repente oímos un ruido en la habitación, así que fuimos a ver qué estaba sucediendo y era una persona más que estaba orando por la gente de nuevo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y era tan sorprendente porque estaban apuntando y hablando en lenguas y él movió su brazo y esto era lo que estaba sucediendo con él. Nos dijo que cuando oraron por él de pronto vio una mano bajar y escribir en un muro y mientras leía lo que la mano escribía, él hablaba y decía eso. Y él hablaba en lenguas. Me encantó esa noche. Y muchas personas se fueron bautizados y tuvimos una fiesta a las 12 de la noche adorando a Dios con lo antiguo. Y esto es lo que mi amigo y yo experimentamos. Esta es una familia, ahora mi familia de Pakistán en Copenhague. Ellos tienen su comunidad y una iglesia, están predicando y viajando a otros países. Y también tienen reuniones en Dinamarca y él está siendo invitado ahora y él está recibiendo el ADN desde el principio. Él está orando por las personas y las personas son sanas y salvas a través de él. Mi historia casi se parece a Hechos, en el capítulo 10. ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto, es la palabra de Dios en la Biblia. El hecho ocurrió hace 2000 años en Israel y ocurrió hace unos años en Dinamarca y hablamos del oeste. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tomé el coche y la diferencia es que Cornelio no envió un email a Pedro o escribió sobre Facebook o lo llamó a él y Pedro no fue en coche a casa de Cornelio porque nada de esto existía. No había coche, no había email, no había Facebook. Es el Espíritu Santo quien no ha variado. Sí. Podemos experimentar lo mismo que lees en Hechos 10. Y si nos vamos, 2 capítulos atrás leemos acerca de Felipe. A menudo cuando leemos decimos, el evangelista Felipe. Cuando hablé de esto voy a entrar a que muchos estamos como, wow, el evangelista. Pero no, soy un discípulo de Jesús, y porque soy un discípulo de Jesucristo te digo estas historias de Felipe. Acepto lo que la Biblia dice del evangelista Felipe, pero no fue escogido para ir a predicar el evangelio. Era un hombre lleno del Espíritu Santo que fue convocado para ayudar con cosas prácticas del trabajo que lees en Hechos. Y debido a la persecución tuvo que dejar su trabajo y entonces él se fue a Samaria y allí vio al Espíritu Santo. Y Dios estaba trabajando y han ocurrido muchas cosas. Quiero decir que no fue el Espíritu Santo quien dijo a Felipe, ve a Samaria. No. Es la situación en torno a él. Fue la persecución. Fue eso que lo hizo ir a Samaria. Había personas en la iglesia que esperaban ser guiados por el Espíritu Santo, pero Jesús una vez dijo, ve y hazlo. Cuando te pones de pie, usas tus pies y ve a la palabra de Dios. Usted será guiado por el Espíritu como Felipe fue a Samaria, por la persecución y por lo que sucedía en torno a él. Pero cuando fue, vio algo increíble, vio a muchas personas salvas y sanas y a todo. Y él experimentó que mientras estaba en acción, el Espíritu Santo llegó a él
Y un día el Espíritu Santo le habló de ir a un lugar desierto y donde él fue, no había mucha gente. Y entonces vino un carro con un eunuco y Dios le habló a él y corrió a él y escuchaba lo que el eunuco estaba hablando. Él estaba leyendo el libro de Isaías. De repente subió al vagón y compartió el evangelio con el eunuco y este hombre se salvó y fue bautizado. Usted puede leer eso. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros en la vida cotidiana? Sí, porque Jesús es el mismo siempre, el Espíritu Santo trabaja igual. No tienes que ser un evangelista como Felipe. Solo tienes que ser un discípulo como tú y yo. Experimenté algo hace 1 o 2 años, cuando tenía mis gafas. Un día estaba caminando por la ciudad y estaba orando. Estaba orando sobre todo para que fueran guiados por el Espíritu Santo, porque vi que realmente habíamos entendido mal eso en la iglesia de hoy. Por lo que caminaba y decía, Dios, realmente hemos entendido mal, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, deseo mucho que estemos en acción, tenemos que ir por más. Yo iba orando y orando en lenguas a Dios, por lo que estaba sin prisas, porque tuve que ir a comprar algo de comida y volver a casa. Por lo tanto, cuando yo iba, de repente Dios me habló, ¡alto! Ve hacia atrás. ¿Qué? Así que me di la vuelta y estaba un hombre con un perro. Wow, ¿debo ir a él o no? Estaba de pie de espalda a mí. Yo no quería ir por detrás, así que caminé silbando alrededor de él y yo estaba buscando... Bueno, yo buscaba una oportunidad. Cuando volví a ver su rostro, se había ido. ¿Dónde estaba? Bueno, yo estaba allí en una tienda y estaba en mi camino a casa y dije, Dios. Y Dios dijo, detente, vuelve atrás. Estaba allí de pie y el hombre había desaparecido. Yo estaba buscando una tienda diciendo, y él me dijo, alto, vuelve. Todo parecía muy loco y porque la tienda, yo estaba ahí y había un peluquero, pero yo no tengo pelo. Yo no voy allí a utilizarlo más. Todavía estaba de pie frente a la puerta del barbero y esto parecía tan loco, pero luego alguien vino detrás de mí y me dijo, disculpe, tengo que ir por allí. Me di la vuelta porque estaba bloqueando la puerta. Cuando me di la vuelta vi a un joven y me alegré mucho y le dije, espera, necesito hablar contigo, porque tenía su brazo debajo de su chaqueta. Yo le dije, alto, necesito hablar con usted. Soy un cristiano, yo creo en Dios. ¿Qué hay de usted? Él dijo, es muy interesante. Le pregunté porque mi abuela murió hace 3 semanas. Ella tenía una Biblia y tomé su Biblia cuando ella murió. Y estuve leyendo la Biblia esta última semana, pero no entiendo qué es lo que estoy leyendo. Y me he dicho esta mañana, Dios, si son reales, demuéstrame que es real. Y yo pensé, sí, Dios va a mostrar lo que está mal en él. Y lo hizo. Él tenía una hemorragia interna. Sabía que en ese momento iba a ser sano porque Dios me envió allí. Y oré por él y él sanó y ahora puede usar su brazo y tuve una buena conversación con él acerca de Dios. ¿Puede usted ver? Aquí tenemos un hombre que ora. Dios, si son reales, estoy leyendo la palabra de Dios y no lo entiendo, entonces como Felipe, esto es así. Todo lo que leemos en la Biblia es lo mismo hoy en día. Felipe no experimentó eso solo porque él fue un evangelista. Yo no experimenté eso porque soy un evangelista. Tenemos esa experiencia porque somos discípulos de Jesús. Somos embajadores de Cristo como todos los que han recibido. No es difícil, pero es difícil que entendamos debido a nuestro modo de pensar por nuestras gafas. Y seguimos pensando, sí, pero no puedo, y tal vez, y así vamos pensando sucesivamente. Ahora vamos a mi versículo favorito, en el capítulo 9. Puede aquí leer de cómo Pablo fue salvo y se arrepintió. En mi versículo favorito que se lee es en el capítulo 9. Mi versículo favorito es el versículo 10. En Damasco, un hombre llamado
a Ananías. A él Dios le habló en una visión. Este es mi versículo favorito en Hechos. Había en Damasco un hombre llamado Ananías y Dios le habló. Me gusta muchísimo este versículo. En Damasco estaba Ananías, un discípulo, escrito en algunos lugares. Ananías, a él Dios le dijo lo que sucedió. Y le dijo que fuera a Pablo. Así que él obedeció y fue a Pablo, que Pablo estaba ciego en ese momento, no había visto en 3 días. Pablo entró al lugar de Ananías, y Ananías puso las manos sobre él para que pudiera ver. Él llevó a Pablo a Cristo y lo bautizó, y él puso sus manos en él para que se llenara del Espíritu Santo. Esto experimentó Ananías ese día. ¿Por qué leemos sobre Ananías aquí? Nosotros leemos de él porque en el libro de los Hechos es una carta a Teófilo sobre Pablo. Como usted está leyendo sobre San Pablo, puede ver que Hechos es como un diario total de Pablo. En el diario de Pablo se obtiene una imagen de la vida de él. Y porque se lee sobre Pablo, leemos sobre Ananías, porque Ananías fue parte de la salvación de Pablo. Porque leemos de Pablo, sabemos que hay un discípulo llamado Ananías. ¿Quién es Ananías? No sabemos, no lo sabemos. No sabemos nada sobre Ananías. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Ananías, es un discípulo, y me gusta la traducción. Había un discípulo llamado Ananías, y me gusta porque no fue un profeta. Él no era un evangelista llamado Ananías. Como este es un discípulo como tú y como yo. Este es un discípulo como tú y yo. Fue un discípulo de Cristo, un embajador de Cristo, y él experimentó cosas muy, muy increíbles. Ese día él tuvo una visión y fue llevado por el Espíritu Santo. Él oyó hablar a Dios. Él sanó a los enfermos. Llevó a alguien más a la salvación. Él también bautizó a alguien. Él bautizó a alguien y lo bautizó con el Espíritu Santo. Esto es lo que Ananías experimentó. Y lo que ocurrió ese día, conseguimos una pequeña imagen en el diario de Ananías. Una pequeña imagen de la vida de Ananías. Y ahora escuche. ¿Cree usted que lo que Ananías experimentó ese día, todo esto, fue lo único que Ananías experimentó en toda su vida? No. ¿Usted cree que Ananías tuvo otras experiencias similares a estas? Sí. ¿Usted cree que tuvo muchas experiencias como esta? Sí. Pero no leemos acerca de esto, porque el libro de los Hechos no es el primer libro de los discípulos, no es el libro de los primeros apóstoles. Es una carta en la que leemos o en la que vemos una pequeña imagen del cristiano. Cómo vivían, y creo que cuando usted tiene el libro de los Hechos y lee sobre Pedro y también sobre Pablo, se puede escribir un libro entero de los Hechos. Los Hechos de Bartolomé, por ejemplo, Felipe, el discípulo, o sobre Andrés. Se puede escribir un libro entero de Hechos de la vida de Ananías. ¿Quién es Ananías? No sabemos. Fue un discípulo como usted y yo. Tal vez fue
Fue uno de los 3,000 que se salvaron el día del Pentecostés, o fue uno de los 5,000 que se salvaron después. No lo sabemos. Creo que debemos escribir un libro entero de hechos. Podemos escribir de Ananías. Se puede escribir un libro entero de hechos sobre los primeros 3,000 que fueron salvos en Pentecostés. Se puede escribir un libro entero de hechos de los primeros apóstoles. Y cuando llegó a las mujeres y niños, porque no se trata de mí, se trata del Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Él nos ha enviado. Él es maestro. Somos sus discípulos. Y un día vamos a ser como Él cuando lo sigamos. Somos pequeños Cristos aquí. Estamos llamados a hacer lo mismo que Él hizo. Nosotros somos su cuerpo. Podemos experimentar lo que Jesús hizo, recibir una visión, sanar a los enfermos como Jesús lo hizo, como Pablo, como Ananías. Usted lo puede hacer. Ser guiado por el Espíritu Santo. Puede llevar gente a la salvación, oír a Dios, hablar o bautizar en agua y bautizar a personas con el Espíritu Santo. Porque no se trata de quién es usted. Si usted es un apóstol o profeta, se trata de ser un discípulo de Jesús. Pero nuestra mente se destruye si nos fijamos en la iglesia de hoy. Solo hay pocas personas que tienen una vida que de alguna manera se parece a la vida en Hechos. Y las personas están, nos ponen, él tiene un regalo increíble. Dios le ha dado el don de sanidad. Él tiene el don de profeta. El Espíritu Santo está en él. Y cada vez que alguien dice algo increíble, piensan que es el Espíritu Santo y los ponen en un lugar como alto. Ellos tienen algo, están locos por eso. ¿Lo entiendes? Están tan locos que aquí ellos están de pie con el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. Ellos son como una parte del cuerpo. Pueden hacer cosas que se hacían antes y comienzan a caminar en fe y a ir en la palabra de Dios. Pero cuando alguien hace algo especial, tiene algo especial. Todos tienen algo especial. Quiero decir que Hechos, ahí usted lo puede llamar el diario de Pablo. Los hombres de las iglesias lo llamaban su diario. Y ese día fue el diario de Ananías. Les he dicho algunas historias de mi diario. Un día Dios me habló y yo pude experimentar un sueño y el Espíritu Santo me llevó. Más tarde me encontraba en un apartamento de Pakistán que nunca había visto. Esto es parte de mi diario. Pero al leer el diario de Pablo también tuve dificultades por la persecución. Pablo fue apedreado, fue azotado, él experimentó mucha persecución y creo que todo el mundo ha experimentado eso. Es parte de la vida. No lo ha experimentado con tanta fuerza como ellos, pero con la gente hoy es diferente. Yo quiero decir también que es difícil. He llorado mucho, ayunado mucho, orado mucho. Mi vida es difícil. Bueno, yo he pasado por momentos que quería morir. Esto es duro, pero también es parte de esto. Y si quiero escribir mi diario, este diario será como el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo. No porque yo soy un apóstol, un evangelista o tengo el don de cosas diferentes. No es por eso, es porque he tomado mis gafas, las quité y entiendo que hay solo una cosa, que es Jesús nos manda a hacer esto. Es negarnos nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Ser un discípulo de Él. Y Él nos ha dado un solo espíritu y este es el Espíritu Santo. Y cada don está en el interior del Espíritu. Solo hay un solo espíritu. Cuando usted lo tiene todo. ¿Qué hay de tu programa? ¿O qué hay de tu diario? ¿Cómo preside o cómo dirige su agenda? ¿Su diario se parece como al libro de los Hechos?
Si se toma la vida sentado y escribe algunos días en su vida y lo pone al igual que en el capítulo 29 del libro de los Hechos, ¿sería algo parecido? Por supuesto, hay cosas diferentes. Tienes un coche, tienes un iPhone, tal vez alquilas un coche, algunas cosas son muy diferentes, pero el Espíritu Santo es el mismo. Su vida parece a esto. Para ser honesto, la de muchos no. En los diarios de muchos cristianos fui a la iglesia el domingo, me senté, escuché un buen mensaje, hablé con alguien después y luego fui a mi casa y bla, 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 bla. Hicieron un montón de cosas. Se puede leer en su vida, eso se ve como los primeros discípulos. Si no lo es, hay algo que está mal. Quiero explicar, las cajas, recuerda, el modelo de Constantino, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia metodista y pentecostal, nos han dado iglesias con diferentes cajas. Si te encuentras en una caja y te comparas a la gente que te rodea, se verá tan normal lo que estás haciendo. Todos los que te rodean hacen lo mismo hoy. Y compárate con personas que están alrededor una vez más. En otras cajas es como lo mismo, están haciendo lo mismo. Pero no se debe ser como el ciego guiando a otro ciego. No se supone que nos comparemos con los que estamos en este momento. Debemos compararnos a la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado el libro de los Hechos, y nos ha dado la visión, y nos ha dado un increíble libro en el que vamos a tener una idea de la vida que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tal vez no esté viajando por el mismo camino como Pablo, quizás no es el mismo como estoy viajando hoy, yo viajo mucho. Bueno, quizás estés en casa como una mujer ama de casa con tus hijos, tal vez estás estudiando y haciendo otras cosas, pero ¿qué pasó con Ananías? Él tenía un trabajo, creo que tenía hijos, creo que tenía esposa. Él no era como Pablo, que no tenía esposa y viajaba hacia muchos lugares. Pablo lo hizo, pero tenía que ser honesto. Que la vida no le impidiera ser un discípulo y embajador de Cristo. No es difícil. ¿Por qué? Porque no tienes que ir a China para ser un misionero. No tienes que ir a África. No tienes que vender todo y viajar por el mundo y experimentar la vida del Espíritu Santo. No, usted es el cuerpo y puede hacerlo. No necesita recibir una gran educación, solo tiene que abrir los ojos y saber quién es Cristo. Eres como la experiencia de Ananías. Espero que Dios le dé visiones. Espero que usted sea guiado por el Espíritu. Espero escuche a Dios hablarle. Haga a un lado la televisión, ayune y ore. Haga silencio, escuche en silencio a Dios. Espere que Dios le hable. Haga lo que sea necesario. Esta es la vida normal. Y esperar y sanar a la gente. Ananías no tenía el don de sanidad, pero puso sus manos en Pablo, ¿no? Espere para llevar a la gente a Cristo, a la salvación. Eso debe ser normal en la vida cotidiana. Bautizar gente en agua, bautizar personas con el Espíritu Santo. Eso es la vida cotidiana. Me gusta que hay un discípulo llamado Ananías. Por esta razón puedo decir, en los Estados Unidos hubo una mujer llamada Nancy. Un día Dios le habló en Australia. Hubo un tipo llamado Jade. Un día Dios le habló. Yo no sé dónde está ahora, pero quiero decir que está llamado a ser un discípulo como yo. Como todo el mundo. Jesús nos ha llamado para ir a hacer nuevos discípulos, para entrenarlos.
esto es lo que quiero hacer. Quiero centrarme en eso. En los próximos videos vamos a centrarnos en cómo entrenamos, cómo hacer discípulos. Porque si reciben la formación y también obedecen la palabra de Dios, podrán experimentar una vida como la vida del libro de los Hechos. Yo le animo a que no se detenga hasta que usted haya experimentado eso. Escriba un diario sobre su vida. Su vida se parece a algo. Su vida tiene que parecerse a hechos. Cuando vemos que es un cristiano, un discípulo, es mucho más que ir a la iglesia el domingo por 2 o 3 horas, o a una reunión el miércoles. La mayoría de los cristianos van el domingo por la mañana y van a una reunión el miércoles por la noche. Eso es lo que hacen. Si pregunto si Dios les habla para sanar personas, para llevar personas a Cristo, para bautizar en agua o en el Espíritu Santo, la mayoría de los cristianos dicen, no voy a la iglesia. Pero no es la vida de un cristiano. El enfoque de la reforma enfrente de nosotros es para llevarnos a la vida cristiana normal y a ser discípulos. Recuerde, este es nuestro más alto llamado. La vocación no es ser un evangelista, un pastor o maestro o lo que sea, pues todos somos ministros, todos estamos llamados y el más alto llamado es de ser un discípulo de Jesucristo. Si alguien es nuevo en Cristo, es una nueva creación enviado aquí a la tierra. Y entonces es un buen embajador de Cristo. Es nuestro llamado. Quiero seguir la próxima vez leyendo el libro de Hechos para dejar que se revuelva en usted. Recuerde, Felipe fue guiado por el Espíritu Santo cuando estaba en Samaria. A menudo pienso, el problema en la iglesia es que muchos están esperando una dirección por una palabra de Dios. Dios ya nos ha dado una palabra. Jesús dijo esto en el Evangelio de Lucas: salgan y sanen a los enfermos y prediquen el Evangelio. Si usted va y también pone sus manos sobre los enfermos, los verá sanarse. Si usted actúa en fe, ellos sanarán. Cuando está esperando que Dios los sane, usted está esperando ser guiado por Dios, como Felipe experimentó como cuando Dios lo llevó. Termino este video con una canción. Mi esposa y yo fuimos a un viaje hace unos años y escribí libros acerca de lo que ocurrió. Uno de los libros es Cristiano, Discípulo o Salvo. Ese libro lo puede leer en mi sitio web o comprarlo en Amazon. A lo largo de este camino, una de las cosas que cambiamos fue lo que es ser un discípulo, lo que es seguir a Cristo, lo que estoy haciendo. Mi esposa es muy diferente a mí, se trata de un tipo diferente de persona, pero estamos sirviendo a Dios juntos. Ella tiene su música y también está orando por personas enfermas y ellos reciben sanidad, pero servimos a Dios juntos. Y nuestro objetivo es que no queremos ser apóstoles o ser profetas o ser evangelistas. Yo uso el título de evangelista porque la gente me llama así, pero el objetivo nuestro es que queremos ser discípulos de Jesús. Este es nuestro único objetivo, ser un discípulo que vive para Jesús hoy. Este es nuestro enfoque. Y mi esposa ha escrito una canción acerca de seguir a Jesús y vamos a escuchar esa canción ahora. Espero estar de nuevo con ustedes la próxima vez y ver lo que Dios va a hacer. Como puede ver, si seguimos construyendo sobre esta base, Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Escucha esta canción, que Dios te bendiga, y vamos a escuchar entonces la canción de mi esposa. Su nombre es Line. Deja que el Espíritu Santo te toque
Y piensa por qué estás viviendo. ¿Estás listo para tomar su cruz y seguir a Jesús para ser su discípulo? ¿Quieres esta vida? Que Dios los bendiga. Bye bye. Deny yourself and lay your own will down. Follow me no matter what the cost is. Then you will get eternal life. Wake up, my people.
trust in me. You can trust in